Buenas tardes, Iglesia. Les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo. Qué gusto poder saludarlos. Le doy gracias a Dios porque en medio de estos tiempos la Iglesia no se detiene, porque tenemos medios de comunicación por los cuales podemos seguir conectados y podemos seguir haciendo iglesia cada quien desde su casa. También le doy gracias a Dios porque estos medios de comunicación nos permiten llegar a más personas para compartirles su palabra. Te invito, hermano, a que antes de que comience nuestro culto, puedas compartir el link de esta transmisión con más personas. Y también te quiero invitar a ti, hermano, te quiero animar a que descanses en Dios. Sé que estos momentos nuestra fe puede estar siendo abrumada por las situaciones, por la incertidumbre de no saber lo que va a suceder o de cuándo terminará. Pero, hermano, no estamos solos, está Dios con nosotros y somos iglesia, estamos juntos. Les quiero leer el Salmo 33, el versículo 20 al versículo 22, que dice: Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nuestra esperanza, hermanos, no está en algo que es físico, no está en algo que es conmovible. Nuestra esperanza está en Dios, no en lo que está a nuestro alcance. Descansemos en Él, adorémosle juntos y sigamos siendo iglesia desde donde estamos. Dios les bendiga. Hermanos, damos gracias a Dios que podemos estar reunidos en este día alabando el nombre de Dios, y esperamos que allá en su casa usted pueda estar también gozándose juntamente con nosotros, y alabemos a Dios porque Él es digno de ser en gran manera exaltado y alabado. Y que en esta hora tú puedas disponer tu corazón ahí donde tú estás con tu familia. Como lo digo las otras veces, abre las ventanas de tu casa para que tus vecinos escuchen que estás cantándole al Señor, y esto también puede ser un testimonio para ellos. Y vamos a empezar alabando a nuestro Dios porque Él es el Padre Celestial, porque Jesús es nuestro Redentor, porque el Espíritu Santo es nuestro Consolador, y solo a Él queremos alabar en este día. Dios el Padre Celestial, al Hijo
Hermanos, hermanas, vamos a venir delante de la presencia de nuestro Dios y vamos a orar, sabiendo que Él está atento a nuestro clamor. Oremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, porque tú, Padre Celestial, has abierto un camino, Señor, para que nosotros podamos acceder directamente hasta el trono de tu gracia. Y Padre Celestial, te damos gracias, porque fue a través de ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para podernos dar esta preciosa oportunidad de poder estar delante de ti, Señor. Y ahora, Padre, estamos ante ti, reconociendo, Padre Celestial, que tú estás atento a nuestro clamor, porque en este momento, Señor, que estamos juntos, Padre, alabando y glorificando tu nombre, no queremos que nada estorbe, que nada distraiga, que nada, Señor, pueda interponerse para que nuestra adoración pueda llegar hasta el trono de tu gracia. Oh Padre bendito, te rogamos que muestres tu misericordia, esa misericordia que tú, Señor, tienes y que aún constantemente, a pesar de nuestra condición humana y pecadora, la sigues manifestando, Señor. Y hasta ahora te damos gracias porque no hemos sido consumidos por tu gran misericordia y fidelidad. Padre, aquí estamos, límpianos, haz la obra de purificación en nuestras vidas, renuévanos, Padre, que podamos, bendito Dios, disponernos a poder vivir vidas que a ti te agraden. Y lo que a ti te agrada, Padre, es que vivamos en pureza y en santidad. Aquí estamos, Padre, ayúdanos para poder hacerlo, para poder manifestarlo, y así, Padre Celestial, agradarte a ti y darte la honra y la gloria que mereces. Muchas gracias por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias porque tú, Señor, nos has dado una nueva oportunidad para reconciliarnos contigo. Gracias, Padre. Recibe la honra y recibe la gloria de parte de tu pueblo, de parte de tus hijos, de parte de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Gracias a Dios que nos da a través de su Hijo Jesucristo la oportunidad de poder acercarnos a Él y poder arrepentirnos y poder pedir perdón. Y todo esto gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y vamos a cantar esta alabanza para nuestro Dios, reconociendo que Él es suficiente para nuestras vidas. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que
presencia, Señor, y poder alabar tu nombre, porque tú eres Dios digno, Dios grande. Eres ese que nos ha salvado, Señor. Eres quien nos has redimido a través de tu Hijo Jesús. Y Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, Señor, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y tú sacias, Señor, nuestra sed, tú sacias nuestra hambre, Señor, sacias nuestro corazón y nuestra alma completa, Padre. Y Señor, gracias porque podemos reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti no podríamos estar hoy aquí, Señor, respirando y disfrutando de tu misericordia, Señor, nueva para nosotros hoy. Y Señor, alabamos tu nombre por tu amor inagotable, porque, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres ese Dios grande que nuestro corazón alaba y exalta, Señor, reconociéndote sobre todas las cosas. Y Señor, que en este tiempo tú hayas recibido esta adoración a través de estos cantos, Señor, como una ofrenda grata delante de ti. Y te pedimos que ahora nos ayudes a poder tener abiertos nuestros corazones y nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, Señor. Utiliza a tu siervo, Padre, como un instrumento, y que tu palabra sea la que haga la obra en cada corazón de nosotros y de nuestros hermanos, Padre, que nos escuchan hoy. Alabamos tu nombre y gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, buenas tardes, que Dios nos bendiga y gracias a Dios que nos da el privilegio de glorificar su nombre a través de estos hermosos cantos que nuestros hermanos han interpretado y nos han llevado precisamente a poder unirnos en un solo canto de adoración al único que merece toda la honra y toda la gloria, a nuestro Padre Celestial. Ahora les invito, hermanos, a prepararse para tener el mensaje poderoso de la bendita palabra de Dios. Así es que yo le invito a que allí en su hogar usted se prepare, esté atento, quite todas las distracciones que pueda tener en este momento para que la palabra de Dios pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga la obra que Dios quiere hacer a través de ella. Hermanos, que Dios les bendiga. Pues vamos a orar antes para pedir la sabiduría de Dios y que Él hable a nuestro corazón en esta tarde. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre. Y ahora, Padre Celestial, para abrir tu palabra, para que tú hables directamente a nuestros corazones. Y esta palabra tuya, Señor, cumple el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos responder a ella de una manera, Señor, positiva, de una manera de que podamos entregarte todo a ti, Señor. Y Padre Celestial, solamente te pido que me uses como un instrumento, que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque hasta la fecha Dios nos sigue bendiciendo, aún en medio de la situación por la cual estamos atravesando. Ya van aproximadamente 2 meses, casi 60 días de que nosotros estamos en casa. 60 días, y usted puede preguntar hasta cuándo vamos a volver a casa, hasta cuándo vamos a volver a tener nuestros cultos de adoración juntos, alabando el nombre de nuestro Dios. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, anhelamos ese día, anhelamos ese momento de poder estar todos juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero déjeme decirle que Dios es soberano, que Dios, hermano, es dueño del tiempo y Él sabe perfectamente cuándo vamos a regresar
a casa? ¿Cuándo vamos a volver a casa? ¿Cuándo vamos a estar juntos nuevamente alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial? Así es que yo le invito, hermano, a reflexionar. Todos estos días que la hemos pasado en casa han servido, los hemos utilizado para mejorar, los hemos utilizado para que Dios obre y nos lleve a poder reforzar, cambiar, restaurar cosas en nuestra vida. Yo creo que esto es interesante el tenerlo presente, porque si nosotros, hermanos, no hemos tenido cambios en nuestra vida, déjeme decirle que hemos pasado todo este tiempo de estar en casa, lo hemos pasado solamente superficialmente. Lo hemos pasado, hermano, sin tener algunas cosas que nos lleven y que provoquen en nuestra vida ciertos cambios para mejorar y darle la honra y la gloria a Dios. Yo espero que en estos días que hemos estado en casa, mi hermano, hayamos reforzado nuestros lazos de amor, de amistad como familia. Que en estos días que hemos estado en casa, nuestro matrimonio se haya cimentado más en la palabra de Dios y nosotros como maridos poder también reforzar nuestra relación el uno con el otro. Estos días también, hermano, que hemos pasado en casa, hayan reforzado también nuestra relación como padres e hijos y padre, pero sobre todo que hayan reforzado aquellas áreas de nuestra vida que son muy importantes en el aspecto espiritual. Que hayamos reforzado nuestra comunión con Dios, que hayamos reforzado nuestra lectura de la Biblia, que hayamos reforzado tantas cosas y disciplinas que tenemos que atender para que nuestras vidas sigan glorificando el nombre de Dios. No podemos decir que anhelamos volver a casa para seguir igual, para seguir actuando igual, para seguir portándonos igual. El hecho de decir que queremos regresar a casa para seguir con las mismas posturas, con las mismas cosas que siempre hemos practicado. Es tiempo, hermano, para pensar y definirnos cuáles son nuestras motivaciones para anhelar el volver a casa, el volver a reunirnos como iglesia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuáles serán o cuáles son tus motivaciones para anhelar ese regreso a casa? Vamos a ver, mis hermanos, en esta tarde, y quiero compartir este mensaje que he titulado De vuelta a casa. De vuelta a casa. Y voy a basarme en la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Vamos a tener presente este pasaje, Nehemías capítulo 8, para poder basar esta predicación que he titulado De vuelta a casa. Y si usted acostumbra a tomar notas, tome su pluma, tome su cuaderno y haga las anotaciones pertinentes para que este mensaje también usted lo pueda repasar y lo pueda recordar y sobre todo poderlo compartir con otras personas. Muy bien. Antes de dar lectura a este capítulo 8, déjeme decirle que los libros de Esdras y Nehemías son libros del Antiguo Testamento y son libros históricos, de los que consideramos como libros históricos, Esdras y Nehemías. Y estos libros nos relatan el regreso de los judíos a Jerusalén. Cuando los judíos vuelven a Jerusalén, ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, donde fueron sometidos por el rey Nabucodonosor
durante 70 años. 70 años que ellos estuvieron en Babilonia. No más años, no menos años. Dios había, hermanos, decretado este cautiverio que duraría 70 años. 70 años encerrados en Babilonia. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió así? Hermano, si leemos la Escritura, déjeme decirle que Dios tenía que tratar con su pueblo. Dios tenía que tratar con ellos. Y Dios, quien los escogió, Dios, quien los formó como su pueblo santo, tuvo que disciplinarlos para que el propósito original con que Él los formó pudiera cumplirse. La Biblia habla también muy claramente cuando dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Pero ¿por qué tuvo que disciplinarlos? ¿Por qué Dios tuvo que actuar de esta manera para con ellos si era su pueblo amado? ¿Quién lo escogió? ¿Quién los formó? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios disciplina? Y déjeme decirle, o déjeme llevarlo al libro del profeta Jeremías, capítulo 25, donde vamos a encontrar el por qué. ¿Por qué Dios tuvo que disciplinarlos, llevándolos a este cautiverio que duró 70 años en Babilonia? Vamos a ver Jeremías, capítulo 25. Y quiero llevarlos, mis hermanos, para leer los versículos desde el versículo 4 en adelante. Jeremías 25, versículo 4 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dijo Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Pero Dios, hermano, que había decretado este cautiverio para el pueblo, también les había hecho una promesa. Después de que terminara esta disciplina dada por el Señor, les hace una promesa. Y esta la vemos en Jeremías 29. Allí adelante, unas páginas más, allí en su Biblia. Vamos a leer Jeremías 29, versículo 10
y versículo 11. Jeremías 29, 10 y 11 dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Jerusalén, para hacerlos volver a casa, a Jerusalén. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí está la promesa de Dios. 70 años en Babilonia, no más, no menos. Este era el decreto de Dios. Y vamos a ver, hermanos, porque hasta este momento del capítulo 8 de Nehemías, que tenga su Biblia abierta, vamos a meditarlo y sacar varios principios que nos van a ayudar para poderlos aplicar en cuanto a cuáles son las motivaciones. Si tus motivaciones de el regreso o de volver a casa, de volver a reunirnos en la casa de Dios para adorarle y glorificarle, son motivaciones correctas o son motivaciones erróneas o negativas que no van con lo que Dios espera de nosotros. Vamos a ver cuál fue la motivación del pueblo de Dios al desear tan anhelado regreso a Jerusalén después del cautiverio, después de estar 70 años encerrados en Babilonia. Capítulo 8. Y quiero tomar la parte final del capítulo 7 para mencionar lo siguiente, porque esta porción empieza desde el término del versículo 73 del capítulo 7 de Nehemías, y dice así: Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya el pueblo de Israel había vuelto a casa, había regresado a Jerusalén, lo había hecho en 3 etapas. Ya Esdras había ayudado al pueblo de Jerusalén a reconstruir el templo, a restablecer la adoración a Dios. Pero también hasta este momento Nehemías ya también había, juntamente con el pueblo, reedificado los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora ya estaba cada quien en su ciudad. Pero ahora, ¿qué tenían que hacer? Ya habían vuelto a casa, ya habían vuelto a Jerusalén. Ahora, ¿cuáles serían sus motivaciones que ellos tenían en lo relacionado al anhelo de adorar y de glorificar a Dios? Pues vamos a ver, hermanos, en este capítulo 8, cuáles fueron estas motivaciones del pueblo. Vamos a ver algunos principios que son determinantes que nosotros debemos de tener presente y debemos anhelar si anhelamos fervientemente volver a casa, de poder estar reunidos todos como familia, como cuerpo de Cristo, adorando al que vive y al que reina. Número 1, hermano, el pueblo se juntó para escuchar la palabra de Dios. Sí, el pueblo se juntó para escuchar la palabra de Dios. Esta fue una motivación correcta que el pueblo, hermanos, tenía. El pueblo se juntó, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 8 que dicen así: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermano, primeramente tenemos que reconocer lo que el pueblo hizo, lo que el pueblo determinó hacer. Fíjese cómo dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto es determinante aquí, porque en el pueblo, hermano, había unidad. En el pueblo había fraternidad. Ahora ellos estaban disfrutando lo que tanto ellos anhelaban. Por 70 años no lo habían hecho en Jerusalén, pero ahora Dios les estaba dando la oportunidad. Ya ellos habían regresado y seguramente que su mentalidad había sido renovada y transformada para poder reconocer su pecado, sus faltas, su idolatría. Pero ahora su mente había sido renovada y ahora ya no anhelaban el postrarse a esos ídolos, el postrarse a esas obras que ellos habían hecho con sus manos. Ahora estaban deseosos de escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios, que por 70 años no lo habían hecho. ¿Se da cuenta? Tan anhelado regreso de volver a casa, hermano, estuvieron juntos, estuvieron en un mismo espíritu, estuvieron en una misma fe, estuvieron en un mismo sentir, deseando escuchar el libro de la ley, la palabra bendita y poderosa de Dios. ¿Y dónde lo hicieron? Dice que se reunieron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Delante de la puerta de las aguas. Esta palabra se repite en varias ocasiones en el libro de Nehemías y es símbolo. Hermano, la puerta de las aguas es símbolo de la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Se juntó el pueblo para escuchar la palabra de Dios como un solo hombre. Y dicen estos versículos: entonces dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Vemos aquí, hermano, que no fue Esdras quien tomó la iniciativa de convocar a todo el pueblo para reunirse en la plaza y en la puerta de las aguas. No fue Esdras, fueron ellos, porque ellos anhelaban fervientemente escuchar la palabra de Dios. Y esto demuestra que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando incluso antes de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios los haya movido. Y no desean la palabra de Dios, a menos de que el Espíritu de Dios los haya movido. Por eso, iglesia, si usted responde a la palabra bendita y poderosa de Dios, es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en usted, está trabajando en mí. Pero aún así es importante poder cooperar con esa obra y no resistirnos. No resistirnos. Necesitamos cooperar. Y con la obra del Espíritu de Dios, la palabra de Dios va a ser su obra completa en nosotros.
Pero también dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Esto se refiere, el libro de la ley de Moisés se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era el manual de instrucciones sobre cómo andar delante de Dios, sobre cómo actuar delante de Dios, iglesia. Esdras el escriba, el sacerdote Esdras, era el hombre responsable de haber reconstruido el templo y de haber regresado al pueblo de Dios a adorar. Pero Nehemías con todo su trabajo de reconstruir los muros, solo continuó con la obra que ya Esdras había comenzado. Y por la palabra de Dios sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios porque era escriba, alguien que copiaba la Biblia a mano. Y sabemos que él mismo era un hombre devoto a Dios porque era un sacerdote consagrado. Todos los que podían entender, dice aquí, que estaban reunidos como un solo hombre. Todos los que podían entender. Esto nos muestra quienes necesitaban escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entendiera necesitaba escucharla. Entonces leyó el libro delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Por alrededor de 6 horas leyó la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo estaba atento, hermano. Atento, iglesia, escuchando la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Si anhelamos volver a casa, regresar y tener nuestros cultos de adoración a Dios, tenemos que ir con una motivación correcta. Y cuando la palabra de Dios se vaya a presentar, que todos nosotros los entendidos podamos escuchar con un interés, con un gozo, la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Esto fue obra del Espíritu de Dios, seguramente. Personas que están atentas al libro de la ley por alrededor de 6 horas son personas que el Espíritu de Dios está guiando. Desde el alba, dice, desde el alba es literalmente desde el amanecer, desde la luz. Este pueblo se reunió desde el alba para escuchar la palabra de Dios y estuvieron dispuestos a sacrificar algo de sus vidas para poder escucharla. ¿Por qué? Porque la deseaban. Sí, porque la deseaban, la anhelaban desesperadamente. Y como Jacob, hermano, no se rendirían hasta que tuvieran su bendición. Porque para ellos la palabra de Dios era, como el salmista decía, era dulce más que miel y como la que destila del panal. Gloria a nuestro Dios. El pueblo se juntó como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios. Número 2, el pueblo fue sensible al escuchar la palabra de Dios. Se sensibilizó al escuchar, al recibir la poderosa palabra de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 4 al 6, que dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha,
y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Gloria a Dios. El escriba Esdras estaba, dice, sobre un púlpito. Ellos se habían tomado el tiempo para poder construir un púlpito de madera, para que la palabra de Dios pudiera ser predicada y pudiera ser escuchada por el pueblo. Hicieron ellos cosas prácticas para que la palabra de Dios tuviera el más grande efecto en la vida de las personas. Sí, iglesia, hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios tenga un efecto más poderoso, tenga un efecto más grande. Cuando una habitación es cómoda, como con pocas distracciones, y el pastor es escuchado con claridad, ayuda a que la palabra de Dios tenga el más grande efecto en los corazones. Pero por mucho, la preparación más grande que debemos tener es la preparación de nuestro corazón. Debemos venir dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos y nuestros propios planes y someternos a la bendita y poderosa palabra de Dios. No la palabra del pastor, no, sino la palabra de Dios. Dice la Biblia que a su mano derecha y a su mano izquierda, a la mano derecha e izquierda de Esdras, había hombres apoyándolo en su ministerio de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios, hermanos, tendrá el efecto más grande cuando las personas pueden ver a hombres que se apoyan en ella y son obedientes a ella. Pero también dice que cuando lo abrió el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Y qué preciosas palabras. Cuando se abrió el libro de la ley de Moisés, todo el pueblo que estaba ahí, reunido como un solo hombre, todos los entendidos, hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes que podían entenderla, estuvieron muy atentos a ella. Ellos tenían respeto por la palabra de Dios. La reconocían por lo que era la palabra de Dios, no la palabra del hombre, no. Ellos honraron la palabra de Dios. Y esto es evidencia de dos cosas. Primero, que el Espíritu de Dios estaba obrando. Y segundo, que algo bueno estaba por suceder. Dice que todo el pueblo respondió. Esta obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios tuvo tres resultados inmediatos muy significativos. El primero de ellos fue que el pueblo agradeció a Dios al decir amén cuando Esdras bendijo al Señor. Amén y amén. Estaban ellos reafirmando lo que Esdras estaba diciendo. Y número dos, oraron a levantar las manos sin ira ni contienda. Estaban en una posición de oración al Padre Celestial. Y número tres dice que adoraron al Rey de Reyes al inclinarse delante hasta postrarse al suelo. Adoraron a Dios. Hermanos, acción de gracias, oración
y alabanza son buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios estaba obrando en aquella ocasión. Y si nosotros tenemos presente y vamos a tener presente, y esto va a ser nuestra motivación de acción de gracias a Dios, de oración a Dios, de alabanza, de adoración a nuestro Padre Celestial, hermanos, es muestra de que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está obrando en nosotros. Número 3. También el pueblo entendió la palabra de Dios y eso fue determinante. El pueblo entendió la palabra de Dios. Versículo 7 y versículo 8 dicen: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo entendió la palabra de Dios. Dice que estos hombres que se manifiestan en estos versículos hacían entender al pueblo la ley. Sí, se asignaron hombres especiales para ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Después de la lectura necesitaban entenderla, porque si no lo hacían, no haría mucho bien. Hermanos, iglesia, entendimiento necesita ser el primer objetivo de cualquier pastor o cualquier maestro de la Escritura. Por eso, cuando me levanto a predicar la palabra de Dios para enseñar a la congregación, hay algunas cosas que siempre debo de recordar, siempre debo de tener presente. ¿Por qué? Porque si usted se va, si usted sale del templo sabiendo 5 puntos para tener una mejor vida, pero no tiene un entendimiento claro, un entendimiento más grande de la palabra de Dios, déjeme decirle que yo he fallado. Si usted se va habiendo sido entendido por los chistes o las anécdotas o cautivado por las historias dramáticas, pero no tiene un entendimiento mayor de la palabra de Dios, he fracasado también. Si usted se va motivado a actuar o haciendo una oración, pero no están basados y cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, hermano, he fallado. Y si usted se va admirándome, decir qué bonita elocuencia del pastor, pero no tiene un entendimiento más grande de la palabra de Dios, he fallado. Y déjeme decirle que yo soy responsable o seré responsable delante de Dios por mi fracaso. Pero aquí vemos, hermanos, iglesia, que hacían entender al pueblo la ley. Es importante ver por qué el pueblo de Dios necesita ayuda especial para poder entender la palabra de Dios. Primero, porque las cosas de Dios son discernidas espiritualmente, no intelectualmente. El Espíritu Santo usará maestros dotados, capacitados para tener discernimiento espiritual y podernos enseñar, podernos ayudar a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Segundo, porque primero fue escrita en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un lugar diferente, en un lugar muy distante al nuestro. Por lo tanto, los maestros nos ayudan a entenderlo todo en nuestra propia época. Y tercero, porque nuestras mentes a menudo son lentas para entender cosas que redarguirán nuestros corazones. Y a menudo necesitamos
que nos las deletren. El entendimiento, hermanos, no solo es necesario para aquellos que aún no se han familiarizado con la Biblia. Algunas veces, si no lo hemos escuchado unas 10 veces antes, realmente no lo entendemos para este momento. Déjeme decirle, cuando un restaurador de arte está limpiando una pintura, revela cosas que siempre estuvieron allí, pero los colores no eran tan brillantes y los detalles no eran tan claros porque estaban ocultos. Entonces, el verdadero impacto de la obra del pintor puede ser visto. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que leían en el libro de la ley de Dios claramente. El pastor y los maestros de la Biblia debemos hablar de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera fácil de entender por los oyentes. Nuestra meta principal es hacer que la gente entienda, que la gente comprenda. No vamos a impresionarlos, no vamos a entretenerlos. Dice aquí que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso el pastor debe comunicar el sentido del pasaje de la Escritura, no su propia agenda o temas personales favoritos. No, las personas deben irse entendiendo mejor la palabra de Dios, no entendiendo mejor las opiniones del pastor. Y esto debemos tenerlo muy claro. Hermanos, número 4, el pueblo respondió a la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo respondió a la palabra de Dios. Versículo 9 al versículo 11 dice: Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. El pueblo respondió a la palabra de Dios. Dice aquí que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Se da cuenta por qué lloraba? Las palabras de Dios estaban cumpliendo con su propósito en la vida y en los corazones de aquellos oyentes. Es como cuando dice 2 Timoteo 3:16 y nos dice dos cosas entre otras para las que la palabra de Dios es útil. Dice que la palabra de Dios es útil para redarguir y para corregir. Y algunas veces duele ser redarguido y corregido. Y estas lágrimas que salían de los ojos de aquellos oyentes eran evidencia de un poco de ese dolor. Pero Esdras decía: no os entristezcáis ni lloréis. Esdras, Nehemías y los levitas no querían que el pueblo llorara, a pesar de que es algo bueno estar triste bajo la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Sin embargo, si el sentido de la convicción es más grande que el sentido de que Dios está haciendo una obra buena y santa, entonces las lágrimas no son buenas, serán lágrimas de cocodrilo.
Nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Somos grandes pecadores, sí, pero Él es un Salvador más grande para nosotros. Por lo tanto, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Incluso cuando usted esté siendo convencido de pecado, cuando somos convencidos de pecado, sabemos que Dios está haciendo su obra en nosotros. Así que podemos estar gozosos, contentos y gozarnos en Él. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El pueblo se sintió triste porque estaban conscientes de su propio pecado. La palabra de Dios estaba taladrando sus mentes y sus corazones. Les estaba redarguyendo, les estaba convenciendo de su pecado. El pueblo se sintió triste porque estaban conscientes de lo que habían hecho contra su Dios. Pero podían andar en gozo porque Dios estaba haciendo una gran obra de purificación, de restauración, de santificación en sus propias vidas. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, hacer en nosotros. Esa obra a través de su Santo Espíritu, de renovación, de restauración, hermano, de santificación, para que al volver a casa nosotros podamos ir con la motivación correcta, y cuando se pare el pastor para predicar la palabra, podamos estar atentos, podamos estar recibiendo esa palabra con ánimo y con entusiasmo. Número 5, el pueblo se gozó al haber entendido la palabra de Dios. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. El pueblo se gozó, se alegró por haber entendido la palabra de Dios. Ellos se fueron alabando a Dios, porque entender la palabra de Dios trae una dulce sensación de gozo. Y qué bueno es para nosotros los pastores cuando nosotros vamos después de que termine el culto a la puerta de entrada y saludar y despedir a la congregación y ver que verdaderamente, o discernir que los corazones de los hermanos van contentos y alegres porque la palabra de Dios, hermano, provocó algo en sus vidas y en sus corazones, y estos les trajo gozo y alegría, y salen del templo, hermano, gozoso y alegre para poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y para poder cumplir con todo aquello que Él está demandando de nosotros, como compartir su precioso evangelio a los perdidos. Número 6, los líderes del pueblo son capacitados por Esdras. Esto era determinante. Versículo 13. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, fíjese, de todo el pueblo. ¿Quiénes? Sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Los cabezas de las familias de todo el pueblo, aun los sacerdotes y levitas, todos esos líderes tenían una necesidad especial de seguir entendiendo y de seguir, hermano, aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su ignorancia y su desobediencia afectaría a muchos más que a ellos mismos. Sí, afecta a todos sobre los que tienen influencia. Por eso es necesario la preparación de los líderes, de los maestros, de los que nos dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios, que seamos capacitados para poder cumplir fielmente con la enseñanza de la palabra. Número 7, el pueblo pone en práctica la palabra de Dios. Versículo 14 al 18, y con esto termino. Dice el 14:
Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. El pueblo pone en práctica lo establecido por Dios. Pone en práctica la palabra de Dios. Dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto fue hermoso, hermano. Esto fue obediencia. Su actitud fue: Dios lo dijo y así lo haremos, en obediencia. A pesar de que la tradición no les decía que celebraran la fiesta de los tabernáculos. No se había hecho desde los días de Josué, dice, pero confiaron en la palabra de Dios, no en la tradición. Pero también dice que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos trataba sobre recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el éxodo. Ellos pudieron ver la bendición de Dios. Ellos pudieron ver la provisión para ellos en ese momento. Y esto hizo que algo viejo se viera nuevo para ellos. Y hubo alegría muy grande debido a su gran obediencia a la palabra de Dios. Hubo alegría muy grande. Cuando obedecemos la palabra de Dios, habrá alegría, hermano, habrá gozo en nuestra vida. A menudo somos engañados para pensar que el camino de la alegría está en hacer lo que queremos, pero la alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Este avivamiento dio inicio por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, y continuó también de esa manera. Gloria a Dios, porque la motivación del pueblo de tan anhelado regreso del cautiverio a Jerusalén, hermano, fue un anhelo que queda plasmado en este capítulo 8, un verdadero anhelo de alabar, de glorificar el nombre poderoso de Dios y de poder obedecer su bendita y poderosa palabra. Por eso, iglesia, vuelvo a reiterar, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? De querer, desear, anhelar fervientemente y decir: ya quiero estar, ya quiero volver a casa, ya quiero volver a la iglesia, ya quiero estar con mis hermanos, adorando y glorificando el nombre de Dios. Pero tu motivación es correcta. Debemos concientizarnos, hermanos, hacer un análisis en nuestra vida, porque si no ha habido cambios en tu vida y en mi vida, el volver a casa será lo mismo.
seguirá siendo una rutina de vez tras vez reunirnos, de vez tras vez, porque ya es domingo, porque ya es miércoles, tenemos que estar ahí, pero sin ninguna motivación que el Espíritu de Dios haya provocado en tu interior y haya reforzado para que ahora, de aquí en adelante, al volver a casa, tengamos motivaciones correctas y nos unamos como un solo hombre, como lo hizo esta gente en aquel tiempo de Esdras y Nehemías, y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Si tus motivaciones no son correctas, pidámosle perdón a Dios ahora. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vengamos a Él arrepentidos, pero con corazones sinceros, y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque ese anhelo no tiene las motivaciones correctas. Pero quiero aprovechar este tiempo, este momento, para poderme reconciliar contigo y decirte que me voy a esforzar y voy a atender lo que tú estás demandando de mí en este momento, para que mi motivación de anhelar fervientemente el volver a casa sea la correcta. Vengamos a Cristo, vengamos a Él. Él está presto, hermano, para recibirnos y para hacer la obra de purificación y santificación, de renovación de nuestras vidas, para que ahora que estemos en casa podamos, hermanos, alinearnos al trabajo de la iglesia, alcanzar la visión que Él nos ha dado, y juntos como un solo hombre, cada quien en su posición, cada quien en el puesto que Dios le ha dado, desde ahí, hermano, dediquemos todo a nuestro Señor. Dones, talentos, habilidades, recursos, tiempo, todo ello para nuestro Dios. Dediquémoslo a nuestro Dios. Dios estará obrando, hermano, perdonando tu pecado y mi pecado. Acerquémonos a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra siga haciendo eco en nuestros corazones y nos lleve al cumplimiento de tu propósito. Casi 6 meses hemos estado en casa. No sabemos cuántos días más, cuánto tiempo más, pero tu tiempo es perfecto. Si tú todavía tienes que estar moldeando y trabajando en nuestras vidas como el gran alfarero que eres, no pares, hazlo, bendito Dios. Te damos el control de nuestras vidas para que a través de tu Espíritu Santo hagas esa obra perfecta y podamos ser tus hijos y tus hijas, restaurados a tu imagen y semejanza para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de edificación para nosotros como iglesia, para tu propia vida. Así es que Dios te bendiga y vamos a terminar cantando este canto para la gloria del Señor y nos vemos pronto. Sigamos hacia adelante, sigamos trabajando en estas motivaciones para que sean correctas y pronto volvamos a casa. Lo anhelamos para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y saludos desde acá. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
gracias a Dios, hermanos, que podemos tener esta esperanza y esta verdad de que el Señor nos ha dado un lugar en su mesa y que ahora podemos volver a casa como el pastor lo compartía y poder disfrutar de esa gracia y de esa misericordia de nuestro Dios. Esperamos que esta semana, hermanos, sea de bendición para ustedes, que todo lo que emprendan lo hagan bajo la mano del Señor, bajo su bendición. Y bueno, pues que todos estén con salud y nos vemos pronto aquí en las actividades que tendremos durante la semana. Te invitamos a que te conectes y puedas participar con nosotros, hermanos. Que Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia en este día. Hermanos, buenos días. En este día tan especial damos gracias a Dios por el privilegio de estar delante de Él y de ustedes para hacer pública nuestra gratitud por la bendición de habernos permitido el día 12 de mayo cumplir 63 años de matrimonio y que hasta el día de hoy son 23,000 días de haber convivido juntos en muchas bendiciones, en cosas buenas, otras no tan buenas, pero que podemos testificar que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esa misericordia ha estado con nosotros desde el primer día hasta hoy. Gracias a Dios. Hermanos, con todo nuestro cariño y respeto hacia ustedes y tomando en cuenta, Dios, las circunstancias que prevalecen para estar en su casa, queremos aprovechar el medio que nos lleva siempre a estar escuchando de su palabra para darle gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido cumplir 63 años de matrimonio. Y aunque todas las cosas no han sido como hubiéramos querido, el Señor tiene para nosotros cosas buenas y cosas mejores. Del Señor nunca vendrá ninguna siquiera duda de que tengamos algo negativo. Que nuestras vidas, aunque no han sido lo mejor que quisiéramos, damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos hasta hoy. Hacemos esta mención ahora porque aunque fue el día 12 que es la fecha, tuvimos que adaptarnos al tiempo en que se va a tener la palabra de Dios expuesta por nuestro pastor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y demos gracias a Dios. Yo les invito para que intercedan por nosotros y demos gracias a Dios por este evento que ahora celebramos. Que Dios les bendiga. Amén.